Bien, seas closer, director comercial, coach de ventas, como te consideres, quiero que sepas que te entiendo. Este va a ser un video muy aburrido, creo que nada va a valer mucho más que cualquier programa que puedes llegar a pagar fuera y lo vas a tener gratis. Van a ser 40 minutos súper intensos sobre dirección comercial profunda. Quiero mostrarte cómo construir un portafolio de 6 clientes entre las 6 y 7 figuras que me generen $30.000 al mes. Tener clientes tan grandes que ni siquiera puedo mencionar sus nombres a tal punto. Clientes en el nicho de la salud haciendo $2 millones desde que empecé a trabajar con ellos. Hoy en ese negocio facturamos $17.000, son las 1 de la mañana y yo estoy aquí grabando. Y por otro lado, el día de ayer facturamos $20.000 en este mismo negocio. Y quiero decirte que en este video no vengo a darte paja mental, en este video no quiero que sea un video más de motivación. Quiero que logres entender a detalle algunos de los puntos que me han llevado a lograr lo que logré hasta el momento y que sé que te va a dar mucha claridad a nivel de dirección comercial. Primero que nada necesito que diferenciemos algo que es importante, ¿no? Porque he estado en tu posición y hay una pirámide. Esa pirámide está compuesta particularmente por 3 puntos particularmente. Esa pirámide se basa en directamente ser closer. Bien, vamos a definir que sea así la pirámide. Después pasas a ser un sales manager y después pasas a ser un director comercial / CEO de un propio departamento. Me ha pasado inclusive a mí que yo he sido de los mejores closers a nivel de Latinoamérica hace ya más de 3 años y medio y me habían ofrecido la oportunidad de dirigir un negocio. ¿Bien? Un negocio que en el transcurso del tiempo pasó de 50 a 70, de 70 a 130 y luego de hacer $130.000 en un mes, de un mes para el otro se fundió. Y ha sido mi responsabilidad. Al fin y al cabo, si hay ventas, es mi responsabilidad. Si no hay ventas, es mi responsabilidad. Y quiero que entiendas que saber de ventas y ser bueno en ventas no te hace director comercial. No es lo mismo saber hacer que otros generen ventas. ¿Bien? Entonces, por eso director de ventas puede ser cualquier persona, inclusive en cierto punto que tenga cierto nivel. Pero hay que ser muy rigurosos con eso porque no es lo mismo saber vender que saber hacer que otros vendan. Entonces, en este punto quiero mostrarte varios aprendizajes y realmente que logremos diferenciar lo que es un director comercial de un sales manager, de un coach de ventas, de un closer, un top closer que inclusive el dueño del negocio le dijo: venía a manejarme las ventas porque tuviste muy buena performance el mes pasado. Esos negocios se fugan miles y miles de dólares y vienen muchos clientes a mi consultoría a pedir ayuda porque literalmente no tienen control. No entienden sobre métricas, no entienden sobre proyecciones, no entienden sobre accountability, no entienden sobre recruits, no entienden sobre optimización. Y siento que son todos los puntos más importantes que trabaja un director comercial. Quiero compartirte algunos de los aprendizajes que me he llevado a lo largo del tiempo. Primero que nada, a nivel de marketing, a nivel de métricas, hay métricas fundamentales que siento que tenés que tener en cuenta. Obviamente que hay una lista infinita de métricas que puedes llegar a tener en cuenta. Pero sí hay métricas como fundamentales, ¿no? Métricas que tienes que dominar, primero que nada las de marketing. Simplemente en ventas nosotros lo que logramos o lo que intentamos hacer, ¿bien? Fijémonos que tenemos una balanza. Este es el Sales Effort, el esfuerzo en ventas, y este es el MQL, el marketing calificado. La mayoría de negocios se ven así, ¿bien? 0 esfuerzo en ventas y mucho marketing calificado que pone mucho peso en la balanza, o inclusive al revés, muchísimo esfuerzo en ventas porque hay muy mal marketing, muy mal MQL, ¿bien? Y eso es lo que hace que negocios vayan lento, que no sean predecibles, que no sean escalables a lo largo del tiempo. Lo que tenemos que lograr en un negocio es el punto de equilibrio entre dar el máximo esfuerzo en ventas y tener el MQL máximo posible, obviamente sin dañar el marketing y sin sobrevender para lograr hacer un negocio predecible y escalar a lo largo del tiempo. Hay métricas muy importantes que tenés que dominar, ya sea, por ejemplo, el CAC, por ejemplo, o puede llegar a ser directamente el CPA, bien, que el CAC lo sacás directamente dividiendo inversión dividido clientes, o tenés el CPA, que es inversión dividido agendas, bien. Métricas, si directamente tenemos la parte de orgánico, vas a tener que entender de la cantidad de visualizaciones, cuántos leads generamos, de los leads que generamos, cuántas personas terminamos proponiendo, de las personas que terminamos, de los leads que llegan al negocio, cuántas personas terminamos agendando, cuántas de esas personas son calificadas y cuál es nuestra tasa de agenda sobre
lead calificado sobre lead descalificado. Necesitamos entender el show up rate, necesitamos entender el offer rate, que tiene que ser un 100% de todas las personas que entran a la llamada, se le tiene que pitchear al 100% de las personas. Y el close rate. Y quiero que entiendas que todos estos puntos, al fin y al cabo, son exponenciales. El cierre es la métrica más difícil de mover, porque llegamos a la conclusión de que si nosotros, por ejemplo, reducimos el costo por agenda un 50%, estamos hablando de que con la misma inversión estamos creando el doble de agendas. ¿Bien? Y directamente, si tenemos el doble de agendas, proporcionalmente tenemos el doble de asistencias. Y como tenemos el doble de asistencias, tenemos el doble de ofertas. Como tenemos el doble de ofertas, tenemos el doble de cierres. A un pago promedio, una AOV o el mismo AOV sin cambiarlo, estamos hablando de que tenemos el doble de facturación. ¿Bien? Entonces, todas las métricas desde el top-up funnel o desde la parte más amplia de nuestro embudo de por sí, es lo que termina multiplicando todos los resultados de abajo, particularmente. Entonces, algo que tienen que tener en cuenta es que hay que analizar el negocio, analizar esas palancas y entender qué es lo que más apalancamiento nos da para resolver la mayor cantidad de problemas posibles o los más amplios posibles que nos den la mayor cantidad de resultados. Entonces, en este punto, para que lo tengan claro, es enfocarse en intentar mover las métricas de arriba antes que las métricas de cierre, porque son proyectos. Imagínense que dentro de empresas donde hacemos $2 millones al año, $3 millones al año, lo que se hacen es crear proyectos individuales, un proyecto de setting, un proyecto de IA, bien, de un setter IA justamente, un proyecto de orgánico, un proyecto de opt-ins, un proyecto de ads, un proyecto de follow me ads, un proyecto de BCL ads, un proyecto de DM ads. Bien, quiero que entiendan que todo en las empresas grandes se lleva sobre proyectos. Entonces, tienen una participación diferente, pero en cierto punto el único mensaje que te quiero dar a nivel de métricas es que domines al 100% todos los números y que entiendas que hay diferentes números que mover, diferentes métricas que mover, dependiendo del punto en el que se encuentre el negocio, que te van a retornar la mayor cantidad de resultados posibles. El subir el cierre de un 15 a un 25%, o por ejemplo, dicen que los estándares de cierre del mercado directamente son del 30% de cierre, pero eso no es así, depende de cada negocio. Hablaba hace poco con Jesús Orozco y me dice que facturó $30 millones el año anterior con un 14% de cierre. El año pasado o este último año con uno de mis clientes metimos aproximadamente $2 millones a un porcentaje de cierre del 20%. Y tengo otros mismos clientes en el mismo nicho, capaz que con diferentes avatares de por sí, que son los que compran, que al fin y al cabo tenemos un 60% de cierre y un 80% de asistencia, pero cada negocio es un mundo, entonces tenés que entender cuáles son las palancas que tenés que mover a nivel de métricas que te van a representar la mayor cantidad de resultados. Eso a nivel de métricas, ¿bien? Luego de eso tenemos las proyecciones, ¿bien? Que son uno de los puntos más importantes. A nivel de proyecciones, lo único que quiero que entiendas es que es la razón por la cual tu negocio va a tener un norte. Imagínate levantarte todos los días sin saber hacia dónde vas, el por qué haces lo que haces, que es la disyuntiva en la cual andan la mayoría de closers, directores, coaches hasta el momento, porque no saben cómo predecir el futuro. Y ojo, no es ser magos, sino que es saber diferenciar las metas y los objetivos frente a las proyecciones. Las proyecciones son las cosas que incluso si las cosas salen mal, aún así nos permiten conseguir los resultados. Y los objetivos simplemente desmotivan. Yo tengo muy en claro las proyecciones de mi negocio. Una cosa es decir, hey equipo, hoy vamos a hacer $20.000 al mes. Y otra cosa es decir, hoy vamos a hacer $20.000 al mes porque nuestro pago promedio es de $2.000 y que literalmente nuestra tasa de cierre es, por ejemplo, del 20%, y con una tasa de cierre del 20% necesitaríamos por lo menos 100 agendas hoy para cerrar 100 clientes, o capaz que necesitaríamos una tasa de asistencia del 50%, la cantidad de agendas proporcionales para poder conseguir eso, y eso representa una cantidad de leads que hay que generar a nivel de marketing y que cada lead vale, por ejemplo, $15. Entonces tengo que invertir $650 para poder facturar $20.000 en un solo día. Es el punto en el cual vos lográs retroceder todos los pasos hacia atrás para que se cumpla un objetivo. Y esa es la diferencia entre negocios que tienen una muy corta brecha entre lo dicho y lo hecho, y eso es lo que te hace realmente escalar a largo plazo. Entonces, eliminar los objetivos de tu negocio y empezar a hacer proyecciones. Y si no tenés los recursos necesarios para poder hacer proyecciones, agarra una database. Con esa database, ya sea Airtable,
Sheets o donde mierda quieras traquear, da igual. Encárgate de tener todos tus números para poder entender cuáles son los insumos que te dan los outputs que necesitas para lograr facturar. Bien. Por otro lado, a nivel de accountability, necesito que entiendas lo siguiente. Primero que nada, déjame borrar esto. Que quedó bien feo. Lo que me ha cerrado hasta acá. A nivel de accountability, necesito que entiendas que un negocio lo tenés que dirigir 100% con un norte. Y ese norte arranca cada 7 días. El día 1 del mes, vos tenés que entregar una revisión del mes pasado. En esa revisión vas a revisar las métricas tanto individuales vas a entregar las métricas globales y vas a entregar las métricas individuales por funnel e individuales globales por funnel. ¿Bien? ¿Por qué? Pasa mucho que literalmente personas piensan que su porcentaje de cierre es del 30%, por ejemplo, en promedio, y piensan que van rentables. Pero capaz que su porcentaje de cierre de anuncios, bien, es del 10%. Y su porcentaje de cierre orgánico es el 60%. A nivel de promedio pensamos que estamos en un 30%. Pero no lo estamos. Entonces, capaz que acá invertimos muchísimo presupuesto y decimos, bueno, como tengo un 30% de cierre, voy a invertir el doble porque sé que a 30% de cierre voy a facturar el doble de dinero. Pero no es así. Aumentamos la inversión, el negocio queda en negativo, porque lo que realmente teníamos que apuntar a aumentar es el orgánico, y eso implicaba generar movimientos a nivel orgánico. Pero quemamos la mayoría del presupuesto por un simple concepto que es la manipulación de métricas. Entonces, tener mucho cuidado a nivel de separar los funnels y separar los porcentajes de cierre. Yo llego a un punto de obsesión que con mis clientes separo el porcentaje de asistencia sobre la profesión que tiene mi avatar o sobre el nivel de ingresos que tiene mi avatar. Saco el porcentaje de cierre sobre franja horaria. Saco el porcentaje de cierre de asistencia, de oferta, de agenda, de ROAS inclusive, separando cada uno de los puntos de mi negocio, inclusive el ROAS por campaña. Entonces, dominar todas esas cosas es lo que te va a hacer crecer estos negocios y encontrar cuáles son todos esos puntos de fuga para lograr optimizar justamente. Hay dos formas de optimizar que ya lo vamos a ir viendo, pero en un inicio sería eso. Tenemos la parte de recruits. Bien, tenemos que reclutar closers de serie A, closers de serie B, closers de serie C. Esto para que lo definas en una pirámide también. Me encanta hacer pirámides. Primero que nada tenemos personas que tienen personal traits, más experiencia en la oferta, más conexión con la oferta, que es lo que define que un closer termine siendo un closer de serie A. Tenemos una persona con personal traits, sin experiencia, pero con conexión de la oferta, que termina siendo un closer tipo B. Y tenemos una persona que simplemente tiene personal traits, que termina siendo un tipo C. Bien, cada uno lleva un ramp up, bien, que es un proceso de onboarding diferente dependiendo obviamente los parámetros que tengamos en este recruit, bien. Pero particularmente personal traits son todos esos rasgos de carácter que definen un closer de éxito: necesidad, hambre, un objetivo más grande que ellos mismos, bien. Concepto de trabajo duro. Hay un montón de parámetros que se miden, pero a factor general es lo más importante. Después, no sirve nada un closer que tenga mucha experiencia en otros nichos si no conecta con la oferta. Bien, la conexión con la oferta va a definir el nivel de certeza de tu equipo comercial. La certeza es una proyección totalmente interna de la persona. Y la venta es una transacción de certeza. Entonces, si ese closer no tiene certeza de que vos realmente puedes ayudar a la persona que tenés enfrente, no se lo va a poder proyectar justamente a sus leads. Entonces, no va a cerrar esa persona, que sería un closer de tipo C. Aunque tenga la experiencia necesaria, se termina invalidando en cierto punto. El closer de serie B es una persona que conecta con la oferta, le encanta la oferta y también tiene esos personal traits. Y la persona ideal, un closer de serie A, es una persona que tiene esos personal traits, tiene esos rasgos de carácter, tiene esa conexión con la oferta y tiene esa experiencia en la oferta. Fíjate simplemente, para que entiendas este concepto, es por qué un dueño de negocio vende.
por simplemente conexión con la oferta. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre un dueño de negocio que cierra el doble o el triple con un closer de serie A? La certeza interna que tiene. En el closing a nivel Brasil, Rusia, Estados Unidos, el feedback closer, en el closer casi $100.000 al mes, no es de habilidad, no es de cómo puedes resolver esta objeción o cómo puedes hacer este funnel de objeciones. El coaching de verdad no está siendo íntegro fuera de la cancha. No está siendo closer en todas las áreas de tu vida. Un verdadero closer es íntegro. Un verdadero closer es closer con su novia, con el Uber, con todo lo que hace en su día a día, con él mismo. Es esa persona capaz de tener esa certeza interna y estar en ese estado de personaje donde se sienta íntegro con la habilidad, donde conecte genuinamente con la habilidad, y eso hace transmitir más certeza, mayor nivel de certeza, mayor probabilidad de éxito, y esa probabilidad de éxito hace que las personas compren o tomen acción. ¿Bien? Entonces, en cierto punto, a nivel de recruits, esa es la forma de reclutar efectiva. Ahora, tenemos un punto muy importante que es nunca reclutes a un closer. En todos los puestos de tu empresa, inclusive, mínimo 2, recomendable 3. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos si el marketing está funcionando o no está funcionando? ¿Qué pasa si todos los leads se cagaron y pensamos que el closer tiene mal nivel de habilidad? O todo lo contrario, capaz que el marketing funciona bien y el closer dice todos los leads son una mierda. ¿Cómo nosotros lo logramos diferenciar? Necesitamos tener estándares, necesitamos tener KPIs, y esos KPIs nacen a partir de crear un entorno de 2-3 personas en su máximo performance para definir cuáles son esos estándares mínimos que nos permiten escalar nuestra empresa. ¿Bien? Entonces, mínimo 2, recomendable 3, para evitar problemas de marketing, para evitar problemas de cultura y para evitar llevar esto de una forma negativa. ¿Bien? Inclusive yo he llegado al punto de separar mis equipos comerciales en 2 equipos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la cultura de la empresa, que es algo bastante complejo, puede totalmente matar toda la anemia de un equipo. Si yo tengo, por ejemplo, me ha pasado que he hecho diferentes pruebas donde tengo un equipo de ventas entero de 5 closers diciendo los leads son una mierda, y tengo a otro equipo de closer con el mismo tipo de lead, con el mismo tipo de avatar, con las mismas campañas, ¿bien? Que están cerrando el doble o el triple X, ¿bien? Y son 2 personas que tienen una cultura totalmente diferente, 2 dailies diferentes. ¿Qué cambia? El nivel de liderazgo del director comercial. Entonces, a ese punto de diferenciación se puede llegar en el largo plazo si querés hacer demasiado dinero como director comercial, lograr separar esas métricas a tal punto de que entiendas cuáles son todos los puntos de fuga que estás teniendo. ¿Bien? Entonces, eso es un poco a nivel de recruits. Bien. Lo próximo que sigue es la optimización. Y hay 2 formas de optimización que son las más importantes de todas. Tenemos optimización de métricas basadas en datos. Bien. En datos. Y tenemos optimización de métricas a través de NCA, Spectrum, o directamente espectro comercial, como quieran decirle. Son 2 puntos y 2 cosas bastante interesantes. A nivel de toma de decisiones basadas en datos es director comercial hace esto en base a las métricas. Métricas dice esto, director comercial hace esto. Tan simple como eso. Show up rate bajo, por ejemplo. Show up bajo. Lo que hacemos es arrancamos por thanks page, seguimos por canales de contacto, avanzamos por formulario de preguntas, seguimos con proceso pre-call, mejoramos el seteo para que las personas entren en mayor nivel de compromiso, abrimos más slots de calendario, todas las prácticas posibles que se puedan llegar a hacer para que una persona asista. ¿Bien? Ya las conocen. Y si no las conocen, voy a hacer una clase entera sobre Show Up Rate. Y por otro lado tenemos la psicología detrás de director comercial hace esto, basándose en X fundamentos o en X números. ¿Bien? Métricas dice esto, director hace esto, detrás de la psicología que hay de eso. ¿Bien? El NCA Spectrum parte por 5 pilares más importantes: Interesting, Understanding, Belief, Desire, Resource and Action. Son todos los puntos por los cuales una persona al fin y al cabo termina convirtiendo si tocamos esos puntos de la manera más eficiente. Eso lo que nos permite es el optimizar a través del NCA Spectrum, nos permite reducir la fricción que hay adentro de la llamada de venta, preparando el terreno de la mejor manera para que se cierre el mayor porcentaje de cierre posible y asistan la mayor cantidad de personas posibles. Tenemos Interesting, Understanding, Belief, Desire, Resource and Action. Hay 3 puntos muy importantes que quiero explicarles, que es Belief. Bien, hay una trilogía del Belief, que es la razón por la cual compran las personas: por confianza en el método, confianza
en la autoridad de la marca personal y confianza en ellos mismos. ¿Bien? Si no confían en ellos mismos de que van a poder conseguir el resultado, no te van a pagar. Es un punto que hay que destruir previo a la llamada. Si no confían, bien, en la marca personal o la autoridad, o no confían en el método inclusive, bien, realmente no van a pagar a estas personas si no saben que la naturalidad de sus problemas se resuelven con lo que es fácil para nosotros y después con la marca personal. Si no confían en la marca personal lo suficiente o en la empresa lo suficiente para llevar a cabo el método, bien, en obviamente la confianza de ellos mismos para poder conseguir un resultado. Eso a nivel de belief, hay que destruir todos los problemas a nivel de belief previo a la llamada. O desire, que es que previo a la llamada, bien, por ejemplo, las personas sepan que el costo de la inacción es mucho más grande que el costo de la inversión que van a afrontar. ¿Bien? Entonces ese es uno de los puntos a trabajar, que se puede trabajar tanto en la BCL, se puede trabajar en el script de seteo, se puede trabajar en el formulario de preguntas de Calendly, se puede trabajar dentro de la misma llamada de venta, se puede trabajar en un montón de puntos de la llamada y de todo el proceso y el espectro comercial justamente. Y bueno, tenemos un montón de puntos que son importantes, pero no hay una sola toma de decisión basada en datos. Bien, no es métricas dice esto, director hace esto, sino que es psicología detrás del proceso de ventas dice esto, director comercial hace esto como consecuencia. Bien, que es un nivel mucho más avanzado a nivel de optimización y eso nos permite encontrar fugas tanto en BCLs, tanto en anuncios, tanto en formularios de calificación, ya sea Calendly o Opt-ins. Nos permite identificar fugas en el pre-call, nos permite identificar problemas dentro de la misma llamada de venta. Cuando falta estado de desire, por así decirlo, las personas no comprenden ese costo de inacción previo a la llamada no puede ser sobre el qué. Dicen que la llamada de venta se vende por transformación, ¿no? Solo el qué, no se muestra el cómo. Pero en una persona que tiene un estado bajo de desire, ¿bien? Lo que hay que hacer es tener una llamada mucho más educativa que nos permita elevar ese nivel de conciencia y en base a los intereses de la persona, capaz que esa persona interpreta el valor sobre la cantidad de entregables y no sobre la transformación, que hay diferentes tipos de avatares, como los leads prácticos, por ejemplo, que suelen tener esas cualidades de comprar más por el cómo y no por el qué, que no les gustan las transformaciones, sino que les gusta realmente todo lo que incluye, porque la percepción del valor que se le dio durante los 40 años de su vida es pretender el valor a través de acaparar más o tener más. Entonces, nada, es basarse en la psicología detrás de un proceso de ventas para poder optimizarlo y conseguir los mejores números posibles. ¿Bien? Por otro lado, ya terminando lo que es la parte de métricas y todo, tenemos uno de los puntos más importantes que creo yo, ¿bien? Que es cómo conseguir empresas. Cómo conseguir una empresa para dirigir. Una empresa que te pague, por ejemplo, el 30%, un negocio haciendo $30.000 al mes son tus primeros $10.000 al mes, 9.999 en ese caso. Me ha pasado con clientes, por ejemplo, o tengo un caso de un cliente que volé a Dubái, luego va a hacer $30.000 en un mes, lo agarré en $2.000, lo llevé a 30.000 en un solo mes y nada, eso es lo que te permite al fin y al cabo lograr grandes resultados y llevarte un muy buen flujo de caja para ti en el caso de que hagas las cosas bien y escalar un negocio de 0 a $30.000 al mes, un negocio de 0 a $50.000 al mes. Es muy simple, es un setter, un closer, consistencia de tráfico y un buen pre-call. Bien, no necesitas nada más para escalar un negocio de $30.000, $50.000 al mes y es muy simple en comparación a tener que estar trabajando 8 horas al día, que te asistan la mitad de las llamadas y que a duras penas cierre una, si podés cerrar una, bien, porque muchos closers ni siquiera llegan a ese punto por la oferta en la que están particularmente. Bien. ¿Cómo encontrar estas ofertas? Primero que nada tengo un caso, por ejemplo, de Natalia, una de mis alumnas de DSX10, que viene facturando un negocio que los que llegó de 0 a $70.000, $60.000 al mes, los últimos 2 meses seguidos inclusive. Ya viene haciendo como $12.000 como directora comercial, más también. Y eso ha sido 100% por un tema de que ella era closer. Ella hacía $2.000 al mes como closer, $3.000 y decidió dar el paso hacia la dirección comercial a través de prospectar formularios de closer, una estrategia que creamos en la consultoría. Al fin y al cabo es, bien, dueño de negocio que hace entre $2.000 a $10.000 al mes, que tiene buen PMF, Product Market Fit, bien. Yo les expliqué cuáles son buenos negocios y cómo seleccionar bien ese nicho
con el cual trabajar y con el cual crear una relación a largo plazo. Por ejemplo, yo no suelo trabajar con infoproductores porque sé que cambian cada 2 semanas oferta, entonces le di ciertas recomendaciones a nivel de lo que a mí me permite tener un portafolio de clientes que realmente sé que voy a tener estos clientes acá los próximos 5 o 10 años, si todo sigue como venimos y escalando todos los meses. Entonces, en base a que el negocio tenga product market fit, ella fue directamente a postularse como closer. Y van a decir, como una closer que genera $30.000 para negocio va a querer trabajar en mi negocio donde hacemos $5.000 al mes. Entonces llama mucho la atención. Entras a esa llamada y le preguntas 3 cosas, ¿bien?, que hay que analizar dentro de esa llamada de pitch, que son: 1, ¿cuál es tu porcentaje de cierre / asistencia? Hay 3 respuestas posibles. Cierro 2 de cada 10, ¿bien? No tienen métricas o están mal medidas. Y no sé, la verdad, o un 20% o un 80% de cierre, por ejemplo, suele pasar. Tienen métricas y no saben qué hacer con esas métricas. O directamente está el caso de que tienen métricas y están manipuladas. Le preguntas cuál es tu porcentaje de cierre y te dicen 20%. ¿Y tu porcentaje de cierre de orgánico y de anuncios por separado? No, todo, lo mido todo junto. Entonces sabes que tienen contaminación de métricas. En cualquiera de los 3 parámetros, ya sea que tengan métricas y no sepan qué hacer con ellas, no tengan métricas o las métricas estén contaminadas, en los 3 casos entra una oferta que es: mirá, no necesitas un closer, necesitas un director comercial que optimice, que lidere, que dirija tu área comercial, que cree toda la infraestructura comercial, que desglose y cree todas las métricas de tu equipo, por así decirlo, y las domina al 100%, y que reclute talento de serie A para que logres escalar tu negocio de $10.000 a $50.000, $100.000 al mes, por ejemplo. ¿Bien? En cualquiera de los 3 casos, entras al negocio. De esta manera, Nati logró hacer más de $120.000 el último bimestre para este cliente. Entonces, esa es una muy buena forma para poder conseguir clientes como director comercial. El segundo punto es contactar closers, entender que vos tengas conocimiento sobre toma de decisiones basadas en datos, sobre proyecciones, sobre optimización. Inclusive, si un closer mismo, colega, porque sos closer, porque haces $3.000, $5.000, $10.000 al mes, tenés colegas alrededor tuyo, cuando ya sos director comercial, estás un puesto arriba de ese closer. Tienes algo que ellos no tienen. Imagínate si le ayudas a duplicar su tasa de asistencia, por ejemplo. Le llevas la tasa de asistencia del 40 al 80%. Estamos hablando de que directamente duplica sus comisiones. O si le mejoras un 20% de la tasa de asistencia y un 20% de la tasa de oferta. De cada 10 llamadas, oferta 8. Porque no atiende personas en autos, o no atiende personas que no vengan con una MacBook Pro, una FX30 de cámara con la mejor conexión a internet, y por eso ofertan 6 de cada 10 que le aparecen en el calendario. Puede ser también. Entonces, modificando un 20% de la tasa de oferta, mejorando un 10% del ticket y mejorando un 20% de la asistencia, micro cambios en su proceso comercial le van a hacer facturar el doble en comisiones. Entonces, esa persona va a estar muy agradecida contigo al fin y al cabo por transmitirle todo ese conocimiento que no saben, realmente no lo saben. Y ni siquiera saben que no lo saben, entonces eso es mucho peor. ¿Te parece que hagamos una llamada para que logremos analizar tu proceso y ver cómo puedes subir tu show up rate, tu offer rate, tu close rate, inclusive en algunos puntos de fuga que haya detectado a través del NCA Spectrum? Sí, genial. Dentro de esa call vas a tener todos los números de ese negocio. Decís, mira, haceme la conexión con el dueño de negocio, te doy el 50% del deal que cierre de tu cliente del primer mes, en el caso de que me quiera como director comercial. La más simple poder conseguir un cliente es directamente prospección en frío. Tenés la oferta más rota del mercado. No es te garantizo por contrato, Es toma de decisiones basadas en números, es la oferta más lógica del mercado. Es literalmente mostrarle al dueño de negocio: mirá, generaste el mes pasado 1000 conversaciones. De esas 1000 conversaciones, una tasa de agenda, por ejemplo, del 10%. Estamos hablando de que agendaste 100 personas. De esas 100 personas, una tasa de asistencia del 40%. Metiste 40 asistencias, o una tasa de cierre, por ejemplo, de, no sé, por ejemplo, el 10% de cierre son 4 clientes, el 20% de cierre son 8 cierres, a una tasa del 20%, ¿bien? Y a una tasa del 40% de asistencia. Estamos hablando de que 8 cierres son un ticket, por ejemplo, de $2.000. Estamos hablando de que son $16.000. $16.000, pero de cash collected metiste la mitad, metiste el 50% de cash collected porque el closer se va a cuotas, por ejemplo, metiste 8K. ¿Bien? Ahora, vamos a un caso hipotético donde optimizamos
la tasa de agenda. En vez de cada 1000 personas agendar 1000, agendamos el 15%, agendamos 150 personas porque subimos la tasa de LTV al 50%, ¿ven? Perdón, al 15% en vez del 10%, optimizando la tasa de propuesta, la tasa de respuesta, cambiando el primer mensaje, lo que sea. Agregando etiquetas, mejorando el flujo de conversación. Hay un millón de cosas que se pueden hacer para subir el LTV, que es la tasa de lead a agenda, justamente. De esos 150 mejoramos la asistencia por lo menos al 80%, duplicamos la asistencia. Estamos hablando de que de 150 personas te pueden llegar a asistir. Vamos a un caso hipotético, asisten 100 personas, ¿bien? De esas 100 personas que asisten, cerramos, en vez del 20%, cerramos al 30%. Son 30 clientes, ¿bien? Y mejoramos el AOV al doble, o por lo menos al 80% del AOV. Estamos hablando de que son 30 clientes por $1.800. Pues, estamos hablando de que son 36 más 18, 42, 56K que vamos a hacer ese mes. ¿Bien? Restándole los 8K que ya hacíamos antes, son $48.000 extras que te voy a agregar a tu facturación el próximo mes. Quiero trabajar a un 10% del excedente y quiero quedarme $4.800 por escalar tu negocio a $50.000 al mes. ¿Quieres trabajar conmigo, sí o no? Y encima te olvidas del estrés de ventas, de manejar un equipo de ventas y de tener que lidiar con la infraestructura comercial. Es la oferta más apalancada de toda la industria y es una oferta real. No es una oferta donde tienes que crear FOMO para vender. Es una oferta que el mercado necesita. Te lo digo como dueño de negocio. Todo mi círculo de networking son dueños de negocio y yo sé que no hay una sola persona en mi entorno que no quiera trabajar conmigo. Porque al fin y al cabo el dominar los números, el dominar la optimización, las métricas, las tomas de decisiones basadas en datos, las proyecciones, los reclutamientos, es el punto más importante de un negocio. Todos los problemas de negocios haciendo menos de $100.000 al mes son todos problemas de ventas. No son ni de MQL, ni de operaciones, ni de finanzas. ¿Bien? Son todos problemas de ventas. Dominas las ventas y escalas negocios a cifras increíbles. ¿Bien? No sé, como el caso de un cliente que entró hace poco, un cliente de trading que estaba en $30.000 al mes, solo por arreglar un poco las ventas y su proceso comercial, terminó facturando $100.000 el mes pasado de un cliente que está en Dubái. Bien. Nada, son las 3 formas más fáciles de conseguir una empresa, así que nada, a nivel general eso es lo que ocurre dentro de un negocio. Lo último que no te puede pasar es que tus proyecciones no se cumplan. Y no es una vergüenza que no se cumplan tus proyecciones, es una vergüenza el no saber por qué no se cumplen esas proyecciones. Eso sí, de verdad es una vergüenza. Entonces, para eso están las plannings y para eso están las retros. ¿Bien? Cada 7 días nosotros vamos a hacer una revisión de lo que es la semana anterior y cada 4 días vamos a hacer una retro. ¿Bien? ¿Por qué? Por ejemplo, si el lunes nosotros ponemos que para el próximo lunes tenemos que meter 10 clientes, significa que a día viernes de esa semana nosotros tenemos que ir por lo menos el 60% de los clientes. Tenemos que ir 6 clientes. ¿Qué pasa si a día viernes nosotros vamos 4 clientes, por ejemplo? Estamos hablando de que viernes entero, sábado entero, domingo entero, el otro 36% de la semana, no vamos a llegar a esos 10 clientes que nos pusimos. Nos vamos a quedar directamente en 8 clientes, ponele, facturando esa cantidad de dinero. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer el día viernes? Seguimientos, no-shows, upsells, invertir más en marketing y sacrificar un poco de ROAS, meter un CTA, hacer esfuerzo a nivel de MQL, hacer esfuerzo a nivel de ventas para poder meter esas ventas de excedente. Ahora, simplemente para poder cumplir una proyección, lo único que necesitamos es precisión, volumen de comportamiento y eficiencia. Y el asegurarnos de que una proyección se cumpla es asegurarnos todas las semanas de cumplir ese objetivo a nivel semanal, porque el conjunto de 4 semanas del mes nos da esa proyección mensual. No nos podemos enterar el 25 del mes que no llegamos a una proyección y que nos falta el 50%. Eso se ve la primera semana cuando no llegaste para ajustar la segunda semana y hacer todo eso que en la primera semana no lograste hacer. ¿Bien? Nada, esto es un 0,01% literalmente de lo que saben mis alumnos de DSX10. El programa está cerrado. Quiero que sepas que este video es 100% para aportarte y para que haya un registro en el mercado de que realmente hay directores comerciales haciendo $10.000, $20.000, $30.000 al mes y que es muy simple hacerlo. Y entiendo tu posición. Sé lo que es estar estancado y limitado a nivel de ingresos y ver cómo en el mercado constantemente están imponiendo FOMO de modelos de negocios que no existen, de personas que no están en la operativa real, de personas que lo único que tienen es un curso para vender y no tienen casos de éxito donde realmente ellos estén en la operativa, dirijan negocios haciendo 2 millones, 1 millón, $500.000 al año y que realmente hayan estado
en la operativa real para lograr conseguir esos resultados. Así que nada, si querés hablar conmigo, te voy a dejar mi WhatsApp por aquí abajo. Me gusta conocer casos en concreto sobre negocios, podemos auditarlo al 100% sin intención alguna de nada. La idea es que este video quede en YouTube y nada, estamos hablando.